Sí, es porque fíjate que hubo un estudio encargado por el experto en transporte de la Universidad Diego Portales, Luis de Granch, respecto al cuadro comparativo sobre la eficiencia del transporte público versus el subsidio, ¿la verdad? Y bajo esa prisma, ese principio, es que se estableció que el Transantiago es el quinto, ocupa el quinto lugar en Latinoamérica. Ahí está. Más caro de esta Latinoamérica. ¿Por qué? Dirán ustedes. ¿Por qué es el quinto más caro de Latinoamérica? Bueno, las personas que pagan 620 pesos todos los días en horario dicen, punta. bueno, y en horario punta 700. Estamos de acuerdo, digamos, no habría discusión en eso. Bueno, dice relación con lo siguiente. ¿Por qué? Porque se me quedaron los datos allá, pero aquí lo tengo afortunadamente. Se establece, por ejemplo... Por favor. Felipe. No, es que tenía unos apuntes lo allá. traigo. Se los traemos. Aquí está. ¿Por qué se saca esta proporción? Bueno, porque en Santiago, ¿ya? Este precio, el de 620, representa el 12,1% del sueldo mínimo. Ah, ¿ok? Claro. ¿Ese? Que un poco la variable, gracias, que un poco la variable, no, pero da lo mismo. Ah, ¿no era? Da lo mismo, da lo mismo, Julia. No. Tómate un Transantiago, ven a buscarlo, te va a salir barato. Estos No, ando con mi 620 tarjeta pesos es el, claro, te va a demorar un poquito, 12,1% del sueldo mínimo, que es una variable súper interesante que siempre nosotros cuando hablamos de Transantiago ocupamos justamente eso porque decimos, bueno, pero ¿qué tanto del sueldo mínimo es lo que se ocupa? Porque claro, si tú me dices que es un valor que te lleva, no sé, como por ejemplo en Cuba, que es un 1 punto y tanto. Un 1% de eso Claro, por ejemplo. Ah, mira, lindo. No están, Felipe. Ciudad de Panamá, corrijo, en Ciudad de Panamá, ponte tú, es el precio del transporte público es el 1.7 del salario mínimo. Uno podrá decir, bueno, tal vez un poco caro, tal vez no es tan bueno, claro, pero representa el 1,7% del sueldo mínimo. El problema está que el Transantiago representa el 12,1%. Mucho. Que es una cifra importante. Más del 10% de tu sueldo mínimo es lo que tú gastas finalmente en transporte público. mensual. Considerando, como decía la Julia, el precio de 620. Y Pero estoy en horario considerando punta. acá que la persona se va en horario valle y se vuelve a pata. No tiene nada que ver con la Ale, me refiero a horario valle, no la Ale valle, para que quede claro. Pero ¿cómo te vuelves tú a tu casa? En el mismo Transantiago. ¿Cuántas personas utilizan solo un pasaje del Transantiago? Muy poca. Muy poco. Entonces, bueno, acá estamos yendo de alguna manera al límite de esto. Ahora, acá creo yo que también dice relación con el porcentaje de subsidio que se entrega. Ya. Porque esa O sea, no solo caro para la gente, sino que también caro para el Estado. Claro, porque uno, y también es otro de los temas que uno permanentemente alega, y aquí estoy buscando el estudio que lo puso Luis de Granch, aquí lo tengo, que dice relación justamente con aquello. ¿Dónde podría yo mostrar esto? ¿A qué Ahí, cámara? A la cámara que usted quiera. A esa pues. cámara que está ahí. Esa, feliz suya. Vive, ¿puedes mover un poquito el monitor para poder ver y poder interpretar esos datos? Ahí dice recaudación y subsidio del transporte colectivo en América Latina y en Europa. Vámonos a Santiago si se puede, si podemos ubicar Santiago. Yo lamentablemente no veo el monitor, ahí lo estoy viendo recién. Santiago está antes de Sao Paulo, ¿no es Ahí verdad? está Santiago. Claro. La recaudación, ojo con el brillo. Pícalo un poquito, ahí está. La recaudación, que está en color celeste o lila, si se quiere, ¿no es verdad?, del Transantiago versus los subsidios. Uno dice, chuta, el subsidio es bien alto, ¿ah? Sí, Pero, altísimo. está como al nivel de Buenos Aires, de Ámsterdam y de Budapest, si no me Y de equivoco. Budapest. Claro. De Viena y un poquito... Londres, Madrid, y fíjate París, que el Viena. subsidio es un poquito más que en París. Claro. Ahora, la pregunta es, respecto a las personas que han viajado, yo no conozco París, pero Yo las conozco cosas que uno París. lee y unas cosas que escucha. Las cosas funcionan. La pregunta es, claro, el subsidio al transporte público, primero, ¿es bueno? ¿Es rentable? Y finalmente, ¿el transporte público en esos países funciona? Yo creo que sí. Funciona cuando no están en huelga. Yo creo que sí. Claro. Claro. Yo creo que sí funcionan. El problema está acá en esta cifra, que es un 12,1 del sueldo mínimo. Y ojo, que hay que recordar que esta tarifa está súper subsidiada. Pero Felipe, es decir Porque en que... términos reales esto estaría cercano a los 900 pesos según los expertos. Sí. Y no Ahora, en horario punta. Y no en horario punta. este 12,1% ya es alto para el bolsillo de los chilenos. Si el sistema funcionara perfecto, como la gente necesita, como la gente quiere, ¿seguiría siendo caro este 12,1%? Yo creo que seguiría siendo caro. El problema está, Eduardo, que según las cifras,
no solo existe un subsidio al transporte público que está bien, de hecho lo acabamos de ver en este cuadro y existe en los países más desarrollados del mundo. Lo vimos recién en este cuadro comparativo que mandó Luis de Granchi, que le agradezco. El problema está en que hay un sobresubsidio, es decir, originalmente el subsidio del Estado no es el que se le está entregando al Transantiago. ¿Ya? Recordemos que estos subsidios en el año 2007, el año 2008, años después que comenzó, el mismo año, el 2007, el año siguiente que había comenzado, y el 2009 y ahí hasta el 2010, hubo discusiones permanentes en el Congreso para decir, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Borrón y cuenta nueva o el Estado tiene que ponerse con más plata? Y resulta que al final se aprobó eso. Hubo discusión, acuérdate que el fallecido senador Adolfo Saldívar puso lucas. Claro, y que una manera de criticar el sistema. Bueno, aquí hay un sobresubsidio. Recordemos además que estamos hablando de cerca de 900 millones de dólares que se entregan a regiones. ¿Por qué? Porque lo que se aprueba para Santiago tiene que ser espejo para regiones. Entonces, harta la plata que el Estado está mandando para acá, para que este precio no suba tanto, para que el sistema sea relativamente bueno, se está dejando de entregar esas platas para otro tipo de obras y resulta que igual nomás los números no cuadran. Pero lo que yo no entiendo por qué efectivamente los números no cuadran, porque si el subsidio es tan alto que se está dando para el Transantiago, ¿por qué por último no se refleja eso en la calidad del servicio? Bueno, es que justamente por eso es que los números no dan. Porque ¿Y por qué las empresas dicen que están... invierten, el Estado subsidia y uno más o menos sigue escuchando el sentir de la gente, y el sentir de la gente es que a este precio, con este subsidio y con este porcentaje de sueldo mínimo, el sistema no es lo suficientemente aceptable, si se quiere, para esta cifra, para esta realidad. Y no solo la gente, como Julio dice, las empresas también siempre alegan que están quebradas. Están quebradas, que no tienen plata, entonces no se entiende. Si le están dando esa cantidad de plata de subsidio y la mayoría de la gente, un porcentaje importante, paga su pasaje y no va del pasaje, ¿por qué un saco sin fondo? Bueno, acuérdate que la otra vez conversamos con el ex dirigente microbusero de Metro Marinaki y él señalaba porque justamente los números no iban a dar y que cuando se empezó a pensar en esta idea, de alguna forma se establecía que lo que existía antes, ahora él lo dice porque es parte interesada, era mucho mejor. Según lo que dice Luis de Granch, el Transantiago, yo no estoy de acuerdo con él, pero es la opinión de él, que es un experto en transportes de la Universidad de Diego Portales, es que el Transantiago aproximadamente tú pagas 50 pesos por kilómetro recorrido. El problema está en cuánto tienes que esperar, porque lamentablemente las variables que yo voy a decir ahora no están en la planilla Excel. Claro, no están en la ecuación. No están en la ecuación. Primero, supongamos que lo que dice él, que es experto y uno es ignorante en la materia, 50 pesos por kilómetro recorrido pareciera que no es tanto. Pero la pregunta es, ¿cuánto tienes que esperar para que esa micro finalmente haga este recorrido? ¿De qué manera es ese recorrido? ¿Cuánto se demora en hacer ese recorrido? ¿Y cuál es mi costo alternativo de subirme a esta micro? Porque tal vez con un sistema mejor, en una de esas yo pagaría menos, o pagaría lo mismo o incluso más, pero un sistema más eficiente y que me lleve hasta donde me tiene que llevar en el tiempo que corresponde. Felipe, realmente clarísimo, estos aplausos para ti.